una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Es la manera que Dios quiere que vivamos, un día a la vez. Y hoy tenemos un tema que sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes. Es un tema que la gente no ha desarrollado mucho y nosotros queremos desarrollar bastante este tema de la perseverancia, basado en un texto bíblico que dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso nos hace ver que no es el que comience en los caminos de Dios, no, es el que termina la carrera del Señor. La carrera de cristiano es la carrera más preciosa que hay en el planeta Tierra. No es la de doctor, ni la de ingeniero, ni nada de eso. Es, mire, la máxima dimensión del ser humano aquí en el planeta Tierra es servir a Dios. Es la carrera más preciosa que usted puede dedicarse a ella. Y Dios nos enseña que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Veamos los textos bíblicos que vamos a estar usando y enseguida le presentamos el panel del día de hoy. El primer texto que queremos usar es Lucas, capítulo 8, versículo 15. Y dice así: mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El próximo versículo que vamos a usar es: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El próximo versículo lo vemos en Mateo 10, 22, y dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el último texto es lo que va a sucederle a la gente que no quieren perseverar. Dice así: mas si perseverares en hacer el mal, se hace que hay una perseverancia al mal que es fatal. Dice: mas si perseveras en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Qué tremendo aviso aquí. Entonces, el perseverar es de súper importancia. No es comenzar, muchos comienzan, pero no todos perseveran hasta el fin, que es el consejo de Mateo 10, 22. Para esta linda enseñanza hemos invitado al doctor y pastor Aquiles Acosta, ya conocido aquí en Consejería Pastoral. Varón de Dios, bienvenido. Doctor Bruno Camaño, siervo de Dios. Es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti, mi hermano, por tu disponibilidad y tu conocimiento. Quiero decir algo sobre el pastor Aquiles Acosta. Ellos han establecido iglesias, no 20 iglesias, no 50, 600 iglesias han sido establecidas por este varón de Dios
y tiene un conocimiento en la teología, pero bien amplio. Es decir, que lo que usted ve aquí es lo mejor del trigo. Y detrás de cada varón de Dios, que Dios lo usa poderosamente, o al lado, ¿verdad?, para tener buena comunión con la persona que está al lado. Siempre hay una mujer valiente y de Dios, nuestra hermana, la esposa del pastor Aquila Acosta, Yolanda Acosta. Bienvenida. Muchas gracias Sierva por la de Dios. invitación. Y bueno, qué tremendo programa, ¿verdad? Que debemos poner mucha atención porque o lo aprenderemos a través de revelación o por persecución. Wow. Mejor la Exactamente. primera. Muy bien, gracias, pastora Yolanda Acosta. Y está con nosotros también aquí nuestro hermano, que está ahora en el Centro Internacional de Oración de la ciudad de Bell a las 5 de la tarde, ¿correcto? Ya conocido aquí con su programa y en consejería pastoral, el pastor Roberto Girón, varón de Dios. Gracias, siervo. Nuevamente aquí privilegiado y contento de compartir con estos siervos. Es bueno porque el Espíritu nos revela a cada uno y sé que algo grande va a salir hoy acerca de este tema que he olvidado, como muchos. Así que gracias de nuevo, pastor, estar aquí, ¿verdad? Gracias aportando a ti. algo, sí, gracias. Sí. Gracias a ti, pastor Roberto Girón, por tu fidelidad aquí a la visión que Dios ha dado en Alma Visión. Bueno, cada ministro va a estar desarrollando lo que ellos entienden acerca de la perseverancia. Reciba esta enseñanza. Pastor Aquiles Acosta, adelante. Gloria a Dios. Voy a basar el principio de lo que quiero compartir en Efesios capítulo 6, versículo 18, uno de los versículos que utilizamos para este tema. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Aquí está la palabra del tema de hoy, perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo, cada palabra nos lleva básicamente a predicar un mensaje completo de ella. Hay muchas palabras claves aquí, pero el tema de nosotros es la perseverancia. ¿Y perseverancia en qué? Dice aquí el versículo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Así que la perseverancia aquí en este versículo tiene que ver con la oración. Y luego nos dice a nosotros la actitud que debemos de tener. La palabra súplica aparece 2 veces en el versículo. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica otra vez por todos los santos. Nos indica la actitud que debemos de tener cuando oramos a Dios. Una actitud de súplica. La súplica indica que a la persona que le estamos pidiendo tenemos que rendirle respeto, tenemos que rendirle dignidad y que tiene el poder para proveer lo que nosotros estamos pidiendo. Y súplica significa también que la petición que estamos pidiendo es algo que proviene de Él, que no la podemos proveer nosotros, sino Él es el dueño de esa necesidad que nosotros tenemos. Y como es el dueño, tenemos que arrimarnos a Dios con esa actitud de respeto y dignidad. Imagínense que, por ejemplo, yo llego a una persona y yo necesito tengo una urgencia, que me lleven en su automóvil a algún lugar. Y yo llego ahí y le diga, ¿me das tu automóvil y me llevo tu automóvil? No, pues Él es el dueño del automóvil. Yo tendría que venir y con una actitud de agradecimiento, con una actitud de entender que el automóvil es de Él, decirle, me puede ayudar. Tenemos que entender que las cosas que le pedimos a Dios, Él es el dueño. Y tenemos que aproximarnos a Él con esa actitud. Qué tremendo es aquí. La palabra perseverancia viene del griego y significa mantenerse constante en la oposición. Mantenerse constante en la posición. Es más, que los griegos tenían un dicho para ilustrar la perseverancia y decía, como la gota que traspasó el mármol.
Nosotros los latinos decimos una gota que hace el hueco en el cemento, pero eso viene de muy lejos, de la tradición griega. Dice, la gota que traspasó el mármol. Algo tan duro, una gotita cayéndole y cayéndole y cayéndole y cayendo, le hace un hueco. Así que la perseverancia significa mantenerse constante en la posición. Es la palabra griega que está aquí, que es la palabra apinomí, que significa constante. Hay una historia bíblica muy breve, la voy a contar, muy interesante, en Hechos capítulo 12, donde la Biblia dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia y tomó a Jacobo el apóstol, que viene a ser el segundo mártir de la iglesia, un ungido de Dios, hermano de Juan, y dice la Biblia que lo mató traspasando la espada. Y como los judíos le encantó esto, los judíos que no creían en Cristo, por supuesto, muchos de ellos se convirtieron después, pero en ese momento les agradó que mataran al apóstol. Entonces le arrestó a Pedro. Y la Biblia dice que lo tenían allí guardado, custodiando para el otro día matarlo. Pero mire qué interesante está eso. Ya la iglesia había visto que habían matado a Jacobo. Ya la iglesia sabía que Herodes no estaba jugando. Y mire que lo que dice el versículo 5, qué cosa más bonita. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, hay un pero aquí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está la perseverancia. ¿Qué indicaba los eventos? ¿Qué indicaba lo que ellos tenían a sus ojos? Que mire, a Pedro le podían contar los minutos. Que así como habían matado a Jacobo, y por un milagro, un misterio de Dios, Dios no lo había librado, Pedro iba a morir de la misma manera. Pero la iglesia no perdió la esperanza, no perdió la fe, sino que dice aquí que hacía oración sin cesar por Pedro y Dios lo libró. Esa es la perseverancia. A pesar de la oposición, a pesar de lo que tú ves al frente de ti, tu fe sigue firme. Confiando que si lo que tú estás pidiendo Dios no lo concede, Él es el dueño de todo. ¿Ves? Él es el que decide todas las cosas. Pero tu responsabilidad y la mía es orar para que el enfermo se sane. Si Dios se lo lleva y le quita la vida, ya esas son cosas de Él. Pero mi responsabilidad es confiar que Dios lo sane, que Dios resuelva el problema con los hijos, que Dios resuelva la finanza, que Dios resuelva todo. Esa fe es la perseverancia. Excelente. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a escuchar ahora la perseverancia de cómo piensa la mujer de Dios. Adelante, Yolanda. Bueno, la perseverancia en la oración, sabemos que nos demanda la palabra de Dios eso, porque es para bien nuestro. Y dice que en toda oración, o sea que hay diferentes clases de oración, dependiendo la necesidad, ya sea propia o para otros. Así que nosotros tenemos que aprender que hay intercesión, hay clamor, gemir, hay diferentes maneras de poder buscar el rostro de Dios, pero la oración es el anhelo más profundo del alma. Partiendo de allí, nosotros podemos entender que esa oración depende de la unión entre el Creador y su criatura. Es como esa relación de padre a hijo, donde el padre habla, donde el hijo escucha y el hijo pregunta, el padre contesta, porque muchas de las veces pensamos que cuando decimos vamos a tener un servicio de oración, pues ya trae la lista enorme de todas las peticiones que usted va a requerir, que si cuida a su hijo, que si las finanzas, que si la salud, entonces, pero a veces no solamente es eso, porque podemos ver en el libro de Lucas 6, cuando los mismos discípulos le preguntan al maestro, a Yeshua, a Jesucristo, le preguntan, enséñanos a orar. Y él les dirige hacia el Padre, dice, cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro. No le dice Padre mío y el pan mío y perdona mis ofensas. Todo es hablando en plural. Entonces esa es una clave muy poderosa para aprender de esta oración, que nosotros a veces, por no caer en la otra denominación,
que practican de muchas frases repetidas, que dicen no uséis vanas repeticiones, pero no está hablando que el practicar o el repetir el Padre Nuestro, o como en el hebreo se dice, la vino malkeinu, esto no es vano. Vano es cuando son otras oraciones hacia otras personas que no están en la Biblia ni reconocidas como una divinidad. Esas son las vanas, que no tienen valor, que no tienen poder, que no tienen esencia. Pero cuando el mismo Jesucristo le dice a sus discípulos que se dirijan hacia el Padre, entonces, ¿por qué? Porque Él es la fuente donde vamos a encontrar a través del Hijo, reconociendo todo lo que le corresponde al Hijo. En ese protocolo nosotros podemos entrar y sabemos que vamos a recibir si tenemos ese bitajón, que quiere decir la confianza plena en nuestro Creador. Sin esos ingredientes nosotros no podemos recibir, no podemos perseverar, y nosotros entendemos que hay alguien que lo comprendió a cabalidad, como dicen los hermanos hondureños o salvadoreños. Dice, por ejemplo, en el Salmo 27:4, el rey David, su anhelo más grande, él en ese versículo solamente empieza hablando, ¿verdad? Dice, una sola cosa he pedido. No dice muchas, tengo una lista enorme. Dice, una sola cosa he pedido, he demandado a Jehová, y esta buscaré, porque no le va a caer del cielo. Dice, y esta buscaré. ¿Y cuál era? Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para poder contemplar la hermosura de su santidad y para poder inquirir en su templo, para poder aprender, para poder preguntarle a Papá Dios, para poder absorber de su sabiduría. Y esa es la clave por qué tuvo su reinado con tanto éxito, porque temía a Dios, reconocía que era su fuente. Él no estaba pidiendo que tuviera otra corona de oro, que tuviera más diamantes, o que tuviera, no sé, más mujeres. No, él le decía, una sola cosa he pedido y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para observar, para maravillarse con toda la hermosura de su creación y de lo que Él es, y para aprender en su templo. Y nosotros, mi esposo hablaba de una gota, y eso es tremendo, porque cuando usted persevera y usted clama y dice, pero ya tengo años y estoy clamando por esto y estoy clamando por esto otro, pero así mismo como mi esposo hablaba de esa gota, también en el cielo hay esas gotas, se puede decir, porque habla en Apocalipsis 5, 8 y 9 también, dice de que hay unas copas de oro, que habla de cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, dice que y estos tenían arpas y en sus manos tenían las copas de oro, que tenían el incienso, y ese incienso representa las oraciones de los santos. Nosotros sabemos que esas oraciones, ¿por qué el incienso? Porque huele rico, huele sabroso, es un aroma grato cuando usted clama por otros. Y para concluir, quiero hablar acerca de Ezequiel 9:4. ¿Por qué? Porque en esta, y me gustaría que usted lo pueda ver en su casa, en esta porción habla la escritura, dice, y pasó por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿De qué está hablando? De que iba a venir destrucción a Jerusalén. Pero Papá Dios, si usted piensa que nadie lo ve cuando usted cierra su alcoba y se pone su talido o su manto de oración, Él está viendo y escuchando cada clamor de usted. Así que lo invitamos a que en este programa siga poniendo atención, porque va a cambiar la perspectiva que tenemos acerca de orar, de perseverar en las cosas que nos interesan y que son las cosas de Papá Dios. Muy bien, y eso es perseverancia la que hizo David. ¡Wow! Perseveró hasta el final y terminó muy bien. Así es. La perseverancia le dio un éxito tremendo. Vamos a escuchar ahora al pastor Roberto Girón, varón de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces creemos que la perseverancia se puede lograr con nuestras fuerzas, o por méritos personales, o porque soy más espiritual, ¿verdad? Pero la perseverancia realmente es un regalo de Dios. Para mí es un fruto del Espíritu.
Y a mí me llama mucho la atención porque la palabra perseverancia en Efesios 18 no está sola, está rodeada de otros verbos. Entonces vemos aquí que está rodeada de la oración, está rodeada de la súplica, está rodeada del velar, de estar alerta, y está rodeada del Espíritu. Esa es la clave. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 13, y el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. El que persevera es un conquistador. El que se mantiene firme en una opinión, en una conducta, en un acto determinado. Entonces vemos de que para poder llegar a una perseverancia real, tenemos que tener comunión con Dios, con el Espíritu. Es bien fácil criticar, ¿verdad?, al que no persevera o al que se ha alejado, pero realmente encontramos acá de que esto tiene que venir de Dios en momentos difíciles. Y lo que yo veo aquí es que perseveramos en la fe, perseveramos en la doctrina, perseveramos en la confianza. Podemos perseverar por muchas cosas, pero el mensaje de Efesios 18, que muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, el mensaje de Pablo en Efesios 18 es que perseveremos por todos los hermanos del mundo y por todas las iglesias del mundo. En un momento ya basta de perseverar en lo tuyo, en tu enfermedad, está bien, persevera. No, pero hay miles de iglesias en el mundo, miles de hermanos que son blancos de Satanás y deben de perseverar a orar por ellos, interceder por ellos, cosa que a veces se nos olvida. Solo pensamos en nosotros, en nuestra familia, mi ministerio, mi iglesia, decimos, ¿verdad? Y el mensaje es contundente de Pablo, bien contundente, de que debemos perseverar, mantenernos firmes. La palabra griega que yo tengo aquí es saurrao, que significa vencer, pelear. Sí, señor. Y tiene que ver con resistencia, mantenerse firme, resistencia. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. O sea, a veces nuestra resistencia se debilita porque nos olvidamos de los demás hermanos. Nos olvidamos de los demás pastores, nos olvidamos de este ministerio, nos olvidamos del siervo aquí. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Quiere que toda la iglesia sea cubierta a través de otros hermanos en el nombre de Jesús. Excelente. Mire qué precioso orar por todos los santos. Ahí lo dice bien claro Efesios. Yo quisiera agregar una cosita de tantas verdades que han dicho los tres ministros. Mire, la perseverancia tiene que ver también con permanecer. Hay un texto bíblico que cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, wow, Dios mío, yo no quiero ser uno de esos. Dice en el Evangelio de San Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, hubiesen perseverado en lo que nos hemos entregado, en el pacto que hemos hecho con nuestro Dios. No es el que comienza, sino es el que permanece y persevera hasta el fin. Cuando yo leí eso de que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, comencé a estudiar y a escudriñar lo que es permanecer, que tiene que ver mucho con perseverar, muchísimo con perseverar. Si tú no permaneces, no puedes perseverar. No, porque Dios lo dice, si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pediréis lo que queréis y os será hecho. Pero es una permanencia en Dios. Habitar, permanecer, es perseverar también. Y cómo una persona va a pensar de que está perseverando si no permanece en la lectura, no va a estudios bíblicos, no lee la palabra, no escudriña. Ahí no hay perseverancia en leer el libro de amor que te dice de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Ahí tenemos que perseverar en la palabra, en la oración, en la intercesión, como dijo elocuentemente
el pastor Roberto Girón, de orar no solamente por nuestra familia. Yo tuve un tiempo, yo tuve un tiempo que era nada más que yo, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Y óyeme, un día el Señor me dijo, oye, ¿y tú nada más que sabes interceder por los tuyos? Así lo sentí yo. Y me arrepentí, pedí perdón por orar por los que están, hermano, pasando por la fe tremendas persecuciones en países como la China, en países totalitarios de esto. Hermanos cristianos como tú y yo, ¿por qué no dedicamos un tiempo a perseverar en interceder por esos que han sido sentenciados a muerte injustamente? Estamos hablando de vida o muerte. Y uno se queda orando nada más que por lo uno y por el ministerio y por mi familia y por mis hijos y por mi nieto. Y cuando vengan mis nietos nunca sale de tu familita. Pero eso no es lo que Dios quiere. Orar por todos los santos. Los que son santificados por la sangre del Cordero de Dios. Hay que orar e interceder por la iglesia de Cristo, que es global y sigue creciendo. Muy bien, ahora sí abrimos las líneas para que usted llame y su voz esté en el aire. La primera que llama se llama Vicenta. Mira esto aquí. Ella ha escuchado, ha sido enseñada que en el matrimonio hay que dar el 50% cada uno. 50% el hombre y 50% la mujer. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer da el 80% y el esposo solamente da el 20%? ¿Se debe perseverar en ese matrimonio? Tremendo, hermana, entiendo tu preocupación, tu dolor, porque pasa así. Primer consejo, trata de ir, o permita a Dios que tu pastor, tu esposo, quiera ir a ver un pastor para que se sienten a escuchar la palabra del Señor y consejería matrimonial, que eso ayuda mucho, para que con la palabra de Dios se le muestre a tu esposo que no se da 50%, hermana, usted y él 50%, sino en el matrimonio tenemos que dar el 100% los dos. El 100% tenemos que entregarnos y aún así batallamos. Así que estaré orando por ti. Pero mire, hay un versículo bíblico con relación a perseverar. En Gálatas capítulo 5, versículo 9, dice, no nos cansemos, esto es perseverar, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que este es un versículo que habla de perseverar haciendo el bien. ¿Cuántas veces yo como pastor me he encontrado con personas que por mucho tiempo ayudaron a otros, por mucho tiempo le extendieron la mano a ciertas personas y tuvieron tantas desilusiones que dejaron de hacer el bien? En su vida y en su carácter se desarrolló una repelación para involucrarse y llega el punto que ni siquiera quieren juntarse con los hermanos. Y la Biblia nos dice a nosotros por qué. Nos dice a nosotros en Mateo capítulo número 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que la Biblia nos dice a nosotros que si tú ayudas a una persona y ayudas, y esa persona te paga con el mal, la Biblia dice que sigas haciendo el bien, porque tu recompensa no viene de la persona que tú ayudaste, sino la recompensa viene de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, hay una epidemia, yo como pastor lo he visto, de personas desilusionadas que ya no quieren hacer el bien, que no quieren ayudar a otra persona. Pero tú siga adelante, porque cuando tú más lo necesites, ese bien que tú sembraste va a regresar a tu vida multiplicado con bendiciones, aunque aquellas personas no hayan agradecido lo que tú hiciste. Muy bien. Bueno, vamos a pasarle esta misma pregunta de Vicenta a nuestra hermana pastora Yolanda Acosta. Como mujer de Dios,
ella está quejándose porque ella está dando el 80%, ¿verdad? Bueno. Y el marido solamente está dando el 20%. ¿Qué le puede decir? Pues que es tiempo de doblar rodillas, porque las cosas no se van a obtener en queja, incluso es un pecado quejarse quejarse. Es bueno hablarlo, claro que sí, porque dice que vayamos con la persona y hablemos las cosas, y si no entiende, traigamos a otra persona como testigo, y si no a dos, y si no, pues ya vayamos a otro lugar más específico. Pero no sé su situación. No sé a qué se deban las diferencias en cuanto a quién está dando cuánto, pero sí sé que usted nunca va a pecar cuando dé el 100. Eso al contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como dice, la mujer sabia pues va a edificar su casa. Entonces, a veces tal vez tomamos decisiones para casarnos y no meditamos, no nos tomamos el tiempo para ver lo que la persona, cuál es el carácter de la persona con la que nos vamos a unir. No sé cuánto tiempo tenga casada, no sé si haya hijos, depende, no podemos darle tal vez una respuesta porque no conocemos todos los síntomas, ¿verdad? No podemos darle un diagnóstico, pero lo único que sí le puedo decir, que doble rodillas, hermana, y allí Él le va Papá Dios le va a revelar lo que usted está requiriendo, lo que usted está necesitando, porque a veces pensamos que es nada más la otra persona, pero a veces Dios nos dice, hey, necesito que hables menos, o que hables esto, o calles esto. Dios le va a dar la sabiduría exacta para que su matrimonio pueda tomar ese 100%. Y pues Él dice que si puedes creer, primero pregunta, y así le hace la pregunta a usted. Vicenta, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Muy bien, gloria a Dios. Esperamos que todos los consejos que han dado el pastor Aquiles y Yolanda Acosta te hayan ayudado, Vicenta. Acuérdese, no se canse también de hacer el bien. No podemos cansarnos. No. Y la Biblia nos lo enseña, que hay veces queremos hasta desmayar, pero hay que perseverar. Bueno, María Amparo tiene una pregunta. Oye, me recuerda tu sistema. El pastor Roberto Girón tenía el sistema de decir, tengo una pregunta. Y esa pregunta era peligrosa, ¿verdad? En los restaurantes. Pero María Amparo, hoy está muy clara aquí, dice, ¿cómo se puede perseverar en el pecado? Porque hay personas que ya han recibido a Cristo y no quieren cambiar de sus malos caminos. Y se amparan diciendo que son humanos y débiles. Y que Dios entiende porque Dios es amor. Dios es amor, es indiscutible, ¿verdad? Bueno, yo conozco muchas personas, aún en la familia, familiares que permanecen en el pecado y no quieren nada con Cristo. Esto es algo que tiene que ver en la voluntad de Dios, exactamente, porque a Dios nada le cuesta transformar un corazón en un segundo. Correcto. Por ejemplo, la hermana Vicenta, ¿verdad?, que habló ahí. Yo quisiera hablar con el esposo, porque él solo está dando el 20. Hay un origen ahí, ¿verdad? Así como hay un origen cuando el hombre o la mujer se aleja de Dios, comenzó con algo, y perseveran en el pecado. Aquí hay que hacer una labor titánica, dependiendo de quién es, si es tu hijo, tu esposo, tu familiar. Porque esa es una lucha espiritual que tiene que ver con consejería, oración, ayuno y una verdadera batalla espiritual. Yo a veces me pregunto por qué hay personas que llevan años y no son transformadas. Persisten en el pecado y no vemos ningún signo de que Dios pueda hacer algo. Pero sí quiero decirte algo, valga la redundancia, Dios está haciendo algo. Dios va a hacer algo y siempre lo va a hacer. Entonces mi consejo es seguir adelante, orar, bendecir, hablar, ¿verdad? Y dejarle toda la batalla al Señor. Muchas esposas me hablan a mí en mi programa y casi el mismo rol parecido, ¿verdad? O sea, que su familiar está completamente lejos de Dios, en el pecado. Y uno de los consejos que yo doy siempre es cuidado con la discusión, el grito, el reclamo. Descansa en el espíritu.
ore por su familiar, bendígalo, santifícalo y siga en esa lucha espiritual que Dios va a hacer algo grande ahí. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, Francisco desde el sur de Carolina dice, ha sido edificado con este canal. Saludos al pastor Bruno y a todos en Alma Visión. ¿Qué pasa con las personas que no logren perseverar hasta el final de los tiempos? ¿Tendrá Dios misericordia o se van a perder? Esa es una pregunta muy buena y una pregunta que es un misterio. En otras palabras, nadie puede decidir quién entra a la eternidad y quién no entra. ¿Por qué? Porque usted puede ver la persona por fuera, pero Dios está viendo el corazón de la persona. Y usted puede ver una persona en un momento, yo he visto esos casos, en un momento que ha vivido una vida extraviada. Yo conocí a una persona que era un espiritista, su mujer era una sierva de Dios que congregaba, y el hombre le dio, el espiritista, que iba a la iglesia de vez en cuando, que su mujer le hablaba de Dios y él seguía adorando espíritus, demonios. El hombre le dio un ataque al corazón y en el momento que se le dio el ataque al corazón, el hombre ahí en su automóvil se echó para un lado, le pidió perdón al Señor, le entregó su vida a Cristo y tuvo un derrame cerebral y estuvo en coma. Estuvo en coma 6 meses, todo el mundo pensaba que se iba para el infierno. Todo el mundo dice, el brujo, el espiritista se fue para el infierno. A los 6 meses volvió en sí, regresó a la iglesia, confesó que él se había entregado al Señor y con el tiempo paró de diácono de la iglesia. Todo el mundo hubiera pensado que ese se achicharraba en el infierno. Sin embargo, en el momento preciso él entregó su vida a Cristo. Entonces, hermano, es tu responsabilidad de perseverar. Tú sabes en tu corazón si tú le estás agradando a Dios o no. Es mi trabajo perseverar, pero no es mi trabajo de juzgarte a ti, ni tú de juzgarme a mí. Eso hay que dejárselo a Dios. No inviertas tu tiempo, no inviertas tu preocupación. Este es salvo, este se va para el infierno, este va para la gloria. Preocúpate de tú honrar a Dios, de tú servir a Dios. Y si tú ves a alguien titubeando, cayendo, empieza a orar. Mira, perseverar en la oración. Ahí viene una idea. Es difícil perseverar orando por los que vemos haciendo el mal. Por los que llevamos años, una esposa orando por su marido, un marido por su esposa, por tu hija, por tu hijo, y tú los ves que tal parece se hunden más, pero tú sigues orando, tú sigues clamando. Eso es, hay que perseverar. Entonces, hermano, para terminar, preocúpate de ti. Mira, quita tu energía y tu énfasis en si este anda bien, en si este anda mal. Y esa energía inviértala. Señor, yo quiero ser mejor. Yo quiero servirte mejor. Entonces de tu vida va a destilar poder, unción de Dios, y podrás ayudar a esos que andan mal. Que Dios te bendiga. Muy bien, Francisco. Espero que te haya ayudado esa respuesta. Bueno, América de Orange dice, ella tiene 76 años y tiene 12 años de tomar medicina para la depresión. Y quiere dejar de tomar el medicamento, ya no quiere perseverar ahí en eso. Pide oración y pide un consejo de parte de los pastores. Bueno, pues muy buena decisión. Tiene que ser prudente también, pero es muy buena decisión porque pues a veces tenemos nuestra confianza en cierto medicamento, vamos a decirlo así, o en cierto médico. Y pues realmente si Dios le está tocando su corazón en eso, tal vez Dios quiere que confíe en él, porque ¿qué es la depresión? Pues es un desánimo, es todo lo contrario al gozo. Entonces, pero él dice que el gozo de nuestra salvación es su fortaleza. Mi consejo es que combine o que empiece buscando todo lo que tiene que ver con gozo, con alegría, con versículos, pronúncielos, escudriñe el significado de esto. Y pues no siga como alimentando esos pensamientos o que, tengo depresión. No, diga, tengo el gozo de mi Señor, de mi Salvador. Y soy cabeza y no cola, y estoy por arriba y no por abajo, y soy hija de Él, soy coheredera juntamente con Él. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay muchas cosas que le van a dar ese gozo que usted ha perdido. Entonces, porque la falta de gozo es depresión.
Entonces déjeme orar por usted, cierre sus ojos porque sé que usted se puso de acuerdo con nosotros y Él está aquí, Él está escuchando su corazón. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, yo te presento la vida de tu hija, Señor. Que nunca es tarde, Señor, porque tú a esta edad tú le quieres aclarar su mente, le quieres dar la dirección, tú quieres tomarla de su mano y llevarla a esos pastos verdes, porque tú eres su pastor, tú eres nuestro pastor y vas a sacarla de esos lugares áridos, de esos valles de sombra de muerte. Yo no sé qué cosas le ocurrieron en su vida que le produjeron depresión, pero el Señor le dice, hermana, deje el pasado, deje las cosas viejas, porque Él quiere hacer cosa nueva, como dice en Isaías 46:10, deje las cosas, 46:18, perdón, deje las cosas antiguas, deje que pase todo eso. He aquí que Él hace cosa nueva y no la conocerá. Solamente crea que Él es el autor y consumador de la fe y vuelva hacia su fe de Él. Señor. Gloria a Dios. Amén y amén a esa oración. Bueno, aquí tenemos a Micaela desde Panorama City y ella dice, saludo al hermano Bruno y al panel y los invitados y tiene una pregunta. Si se puede visitar una congregación que no creen en alabar al Señor con instrumentos musicales y no creen tampoco para nada en el bautismo con el Espíritu Santo con evidencia en hablar en otras lenguas. Bueno, he oído mucho eso. He oído pastores que prohíben los instrumentos musicales. En mi país vi mucho eso. Los instrumentos musicales fueron creados por Dios. En toda la Escritura vamos a ver muchos instrumentos musicales, ¿verdad? Yo no le veo nada, pero nada de feo o malo esto, el eliminar los instrumentos musicales. La alabanza le pertenece a Dios, ¿verdad? Y conforme al bautismo del Espíritu Santo, pues he oído muchos pastores. Yo estaba en una congregación donde ahí no creían en el bautismo del Espíritu. Bueno, de hecho ahí era prohibido hablar del Espíritu Santo, de hablar en lengua. Ahí era prohibido hablar de santidad y cositas así por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, tenían un colegio de teología formidable, maestros increíbles, pero tenían esa parte, ¿verdad? O sea, mi consejo es que visitar una iglesia donde no hayan instrumentos musicales, o sea, claro, podemos alabar a Dios a capela, ¿verdad? No hay ningún problema, pero los instrumentos musicales no tienen que ver nada con nuestra decisión que vamos a alterar la soberanía de Dios, al contrario, ¿verdad? Y con lo demás, pues, todos buscamos el bautismo del Espíritu, o sea, en cualquier iglesia, ¿verdad? O sea, ese es uno de los puntos doctrinales que están vigentes. He oído pastores que eso no está vigente, pero la Biblia lo dice claramente. Así que mi consejo es que yo no creo que ahí haya crecimiento espiritual para ella, ¿verdad? Amén. Muy bien, sí, yo también creo lo mismo porque imagínense si no se le da libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado y es el que te enseña todo lo que Dios ha dicho. Sin el Espíritu Santo estamos fritos, como se fríe un bistecito cubano de eso que vamos a comer ahorita. Bueno, aquí tenemos a Santiago, a Rosa, a Guadalupe, a Ana. Vamos a contestar todas estas, pero nos vamos con esta linda adoración y regresamos con consejería pastoral, con el tema perseverancia. Tú necesitas esta enseñanza y yo también. Veamos. Siempre. Las cosas que antes no podía vencer, ahora porque persevero y estoy en Él, sí puedo vencer. Elocuentemente nuestra hermana Verónica Leal. Qué lindo. Bueno, la pregunta que dice Santiago es así. Santiago es de la ciudad de Cerritos. Tiene una pregunta. Si los tacaños entrarán en el reino de los cielos. Y él hace esta pregunta porque sus hijos no quieren diezmar al Señor, pero sí saben gastar el dinero en vanidades. Santiago, podemos sentir tu sinceridad, mi hermano. Un abrazo a distancia ahí. ¿Qué le puede decir a Santiago, Aquiles? Bueno, hermano Santiago, cuando una persona no quiere dar a Dios, eso está hablando de su corazón.
Está hablando de la condición de su corazón. Sí, Señor. Porque yo me recuerdo cuando yo me convertí al Señor, el gozo, la alegría que me daba a mí darle a Dios mi diezmo. Y no solamente daba mi diezmo, yo me recuerdo que conseguí un part-time cortando zacate. Yo tenía un trabajo de asistente ingeniero y cuando terminaba cortaba el zacate de los apartamentos donde yo vivía y me daban una ofrenda y yo dediqué esa ofrenda para ayudar la obra de Dios. Aparte de mi diezmo, quedarme en la iglesia, esa ofrenda la daba para otros ministerios. Claro. Vaya, tú quisieras tener más para dar, pero vamos a orar por tus hijos. Seguro. No pierdas la esperanza. Amén. Tú vas a ver que el Señor los va a tocar y van a ser los primeros que van a dar para la obra de Dios. Así que sigue orando por ellos y no pierdas la esperanza en la vida de ellos. Gloria a Dios. Bueno, Rosa dice, hay noches que no puede dormir y ella ora y persevera en la oración y Dios no le da el sueño. ¿Será que no le estoy pidiendo bien a Dios? Necesito un consejo. Bueno, puede ser dos cosas. Puede ser que algo está fallando ahí en cuanto a creer, a la fe, al bitajón, que es confianza plena en Él, o también que Dios la quiere levantar como una intercesora. Porque a la gente que tiene ese ministerio o ese llamado, que todos lo debemos de tener de intercesión, si usted no puede dormir, aproveche ese tiempo. Mira, hay tanta necesidad. Si usted ve la vecina, los vecinos, y usted empieza a meditar y Dios le revela todas las cosas que están pasando en esa casa, en la comunidad, en su estado, en las naciones, en los continentes. Imagínese, entonces va a dormir como una plumita, ligerita. Entonces necesita quitarse peso de encima que le está quitando, como que pienso que es algo de ansiedad. Entonces necesita dejar esa ansiedad y confiar que Él es el que vigila su sueño, Él es el que le da su sueño. Así que ese es mi consejo para ella. Amén. Bueno, Guadalupe desde Huntington Park dice, saludos al hermano Bruno y a los invitados. Ella sigue perseverando en su matrimonio, pero ya se está cansando y no quiere seguir perseverando. ¿Será esto un pecado? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, antes de vestidos de la armadura de Dios, que tiene que ver con Efesios 18 también, ¿verdad? O sea, hermana, lo peor que usted podría hacer es renunciar y retroceder. Al contrario, y yo siempre lo he dicho, cuando tú ya no sientas ganas de orar ni de ir a la iglesia, es cuando debes vencer la carne y ir, tomar la decisión. Precisamente ese es el punto primordial en los conquistadores, en los hombres y mujeres de Dios. No retrocedas, hermano. Y es bueno llegar a los pies del Señor y decirle, ¿verdad? Presentar vuestros cuerpos como instrumentos de justicia, dice la Biblia, y decirle, Señor, realmente yo ya no quiero. Me cansé de esperar, me cansé de perseverar. Ayúdame. Dame la fuerza que dice Efesios 4:10. Dame esa fuerza para mantenerme. Hermana, no retroceda. Adelante, hermana. Adelante. Eso es lo que quiere el enemigo. Recuerda que nosotros andamos no por vista, sino que por fe. Y más tarde o más temprano, sus ojos verán un milagro grande en su vida, hermano. No retroceda en eso. Amén. Exactamente. Y bueno, amados hermanos, se nos ha terminado el tiempo, la hora ya se fue. Pero yo quiero decir una palabra final acerca de la perseverancia. Noten que cuando una persona persevera, es una persona diligente. Y la persona que no persevera es una persona negligente. Usted, yo y todos nosotros no queremos ser conocidos en el cielo como personas negligentes, que no perseveramos en hacer el bien. Tenemos que hacer el bien siempre. Y si no desmayamos, quiere decir que va a llegar un tiempo en que tú dices, ay, he hecho tanto bien, pero ya siento desmayarme. Espérate, después del desmayo viene la recompensa. Amén. Hay que seguir perseverando en hacer el bien. No es tan difícil, amados hermanos. Mire, Dios dice,
lo que te gusta que te hagan, haz lo mismo a los otros. Entonces, si amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿qué tan difícil es eso? Yo no creo que eso es difícil. Perseveremos en eso y vamos a tener victoria. Bueno, un minuto nos queda. Pastor Aquila Costa, Pastora Yolanda y Pastor Roberto Girón. Gracias por sus sabias respuestas. Y nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes pedirle a usted que abra su corazón al amor de Jesucristo para que usted reciba esta unción de perseverancia. Estamos viviendo tiempos difíciles y si algo tenemos que hacer es perseverar en lo bueno, en Dios, en hacer el bien. Diga conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, creaste el sol, la luna, el firmamento y me creaste a mí, a tu imagen y semejanza. Y tú quieres, Padre, conforme a la enseñanza de la palabra, que perseveremos en hacer el bien. Ahora yo creo en mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor, yo lo creo en mi corazón, yo lo confieso con mi boca y voy a perseverar hasta el fin, porque tu palabra lo dice, seré salvo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.